Madrid, La Moraleja. A las 7:10, cuando la luz todavía es un rumor detrás de los cipreses, la casa Varela huele a pan tostado y a café recién molido. El mármol de la encimera brilla como un lago quieto. Todo parece bajo control, milimétrico, perfectamente diseñado para que nada estorbe. Alejandro Varela mira el reloj y después a su hija. No a las pantallas del móvil, no a los correos que llegan con asuntos importantes, sino a ella. Lucía, 12 años, ojos enormes, una forma muy suya de caminar por el mundo. Le gustan los girasoles, las pajitas amarillas y el pan con aceite. Cuando se pone nerviosa, ordena las cosas por colores. Cucharas a la izquierda, vasos transparentes, servilletas en 2 filas iguales. Cuando ríe, la casa se afloja. 1, 2, 3, susurra Lucía, bajando los escalones con un dedo en la barandilla. Carmen Morales ya está en la cocina, delantal claro, manos que saben calmar. Viene de Cádiz y lleva la sal en la voz. Pone el aceite en una taza pequeña, acerca el plato a Lucía y sin decir palabra le deja una pajita amarilla sobre el mantel, como quien entrega un talismán. Lucía respira. El aire vuelve a su sitio. Isabel, como a la esposa de Alejandro, no madre de Lucía, entra con un vestido impecable y el gesto exacto de quien no admite manchas en el cristal. Carmen, por favor, no dejes las pajitas a la vista, dice con una sonrisa elegante. Desordenan la mesa. Carmen recoge la pajita con calma. Las guardo en la cajita de Lucía, responde, y se la entrega a la niña como si le devolviera el pulso. Alejandro observa la escena desde la puerta. Su mundo de hoteles, de obra civil, de juntas y fotos en revistas especializadas cabe ahora en el borde de esa encimera. Levanta la taza y agradece. Gracias, Carmen. Aquí no se dan las gracias, don Alejandro, sonríe ella. Aquí se escucha. Isabel consulta la agenda en el móvil. A las 12 tenemos comida con cultura. A las 5, reunión con la directora del... Mira a Alejandro midiendo la reacción. Del centro especializado. Alejandro tarda un segundo en procesarlo. ¿Centro? ¿Para Lucía? Un centro magnífico, dice Isabel con una calma afilada. Jardín sensorial, profesionales de primer nivel, descanso para las familias. Hay lista de espera, conviene moverlo cuanto antes. Lucía mira su pan. No entiende la palabra centro, pero entiende el tono. Se encoge un poco. Carmen, que a veces parece tener otro par de oídos, cambia de tema y pone una música bajita. Lucía sigue el ritmo golpeando la pajita sobre el mantel. Do, re, mi, Alejandro no, contesta. Vuelve a mirar el reloj. La decisión aún no tiene nombre, pero ya ha entrado en la casa. El día corre con la precisión de una cadena de montaje. Firmas, llamadas, correos. En el Hotel Insignia, un brunch con prensa local. Isabel saluda, reparte sonrisas, habla de proyecciones y reposicionar marca. A veces, sin querer, nombra a Lucía como si hablara de un problema logístico. La niña. Carmen dobla servilletas en el office y escucha de fondo. No se mete. Aprendió hace tiempo que hay batallas que se ganan nombrando bien las cosas. En su bolsillo, por si acaso, una cajita con 3 pajitas amarillas. Alejandro sale a la terraza a respirar. Madrid es una sábana tendida al sol. Se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se sentó en un banco con su hija sin mirar el reloj? Se pregunta si un centro puede ser amor. Se pregunta por qué esa palabra le sabe a metal. Es por su bien, repite Isabel al oído, apareciendo detrás. Por el bien de todos. Alejandro asiente sin asentir. Por la tarde, el coche entra. En la finca, Lucía sale al patio con una mochila y un dibujo, un girasol que ocupa toda la hoja y 3 figuras de palitos cogidas de la mano. Papá, dice señalando el dibujo. Somos esto. Alejandro traga saliva. Carmen desde la cocina los mira por el cristal. Esa frase se queda pegada al azulejo como el vapor. En el salón, Isabel ha montado una carpeta con informes, diagnósticos, términos técnicos, horarios del centro de día, opción de ingreso temporal. No es encierro, explica. Es cuidado integral. Tú viajas, yo tengo una agenda que cumplir, y la niña hace una pausa breve. La niña necesita más de lo que aquí podemos darle. Carmen aparece con 3 vasos de agua. Deja uno delante de Isabel, otro delante de Alejandro y el tercero, pequeño, con una pajita amarilla delante de Lucía. Con permiso, dice. El agua ayuda a ordenar. Isabel la mira con cortesía tensa. Carmen, estamos hablando. Lo sé, contesta.
Por eso traje agua. Alejandro respira hondo. Mañana voy al colegio, dice. Hablaré con su tutora, con la terapeuta ocupacional, con quien haga falta. Y después decidimos. Isabel sonríe sin dientes. No alarguemos lo inevitable, por favor, La noche cae con lluvia fina. Lucía ordena sus cosas en el dormitorio. Libros, calcetines, 3 pajitas amarillas en la mesilla, alineadas como soldados pacíficos. Isabel entra y sin mala intención mueve una caja para que no se vea tan raro. Lucía se queda dura, como de piedra. Le tiembla el aire. No, empieza a decir. Mis soles. Isabel intenta abrazarla, se impacienta. Lucía, ya está. No puedes desordenarte por todo. Carmen llega con pasos rápidos, abre la mano y saca la cajita. Aquí están, mi vida, susurra. Tus soles. Cada cosa a su sitio. Respira conmigo. 1, 2. Eso es. Lucía vuelve a su eje. El huracán baja. Alejandro. Desde el pasillo lo ve todo. Ve a Isabel con el gesto crispado de quien no soporta que algo se salga de la línea. Ve a Carmen colocar el mundo en el orden secreto de su hija. Ve a Lucía volver. Entonces entiende que hay 2 maneras de amar. Una que intenta corregir el mapa para que encaje en la pared. Y otra que aprende el camino que ya existe en la cabeza de quien amas. Isabel, conmadolida, se cruza de brazos. Esto no es sostenible. Carmen. Guarda silencio. A veces el silencio pesa más que una acusación. Alejandro entra por fin. Basta por hoy, dice. Mañana hablamos. Isabel abre la boca, pero no sale nada. Cuando la casa se queda en penumbra, Alejandro baja a la cocina. Carmen friega 2 platos sin prisa. Huele a limón. Gracias, dice él. No me las dé, responde. Lucía solo necesita que la nombren suavemente. Alejandro se apoya en la encimera. Isabel quiere un centro. Sí. ¿Usted qué quiere? Carmen cierra el grifo. Se seca las manos. Lo mira sin desafío. Yo quiero que no la esconden, que aprenda y que tenga apoyos, que haya días malos y buenos como en todas las casas. Y que cuando alguien diga por su bien, no sea para quitarla de en medio. Alejandro asiente. En su cabeza los números, los proyectos, los nombres brillantes de su agenda pierden brillo. Queda solo una imagen. 3 figuras de palitos y un girasol. Lucía entra descalza con sueño. Papá, dice, mañana desayuno contigo. Mañana desayuno contigo, responde él, y la frase le suena a promesa de esas que cambian ciudades. Suben. Los 3. En el rellano, Isabel abre la puerta del dormitorio y se queda mirándolos, inmóvil, como si la escena no le perteneciera. Cierra despacio. Alejandro apaga la luz del pasillo. En la oscuridad oye la respiración de su hija y el latido nuevo de una decisión que todavía no sabe cómo se llama, pero que desde esta noche ya no piensa delegar. A veces la vida te pone delante una firma que no va en papel, va en la forma en que pronuncias el nombre de tu hija. Mañana el mundo insistirá. Esta casa, por primera vez, está lista para responder. La palabra centro se quedó flotando en la casa como un olor que no termina de irse. Isabel la repetía con la suavidad técnica de quien presenta una solución inevitable. Alejandro la masticaba por dentro como si fuese una piedra. Lucía no entendía el concepto, pero sí el clima. Un aire tenso de cosas que van a moverse sin pedirle permiso. Solo quiero valorar opciones, decía Isabel desplegando una carpeta de folios brillantes. Jardín sensorial, musicoterapia, descanso. Para las familias. Nada de dramatismos. Carmen coma desde la cocina. Escuchaba sin acercar la oreja. Esa costumbre suya de estar sin estorbar, de leer el ambiente como se leen las mareas, salvaba incendios que los demás ni veían. Puso a hervir agua, preparó pan con aceite, dejó una pajita amarilla en el borde del plato de Lucía. La niña respiró. El mundo bajó medio tono. A las 5 veríamos a la directora, continuó Isabel mirando su agenda. Hablan de ingresos temporales. Podría ser lo mejor para todos. Alejandro apretó la mandíbula. Para todos no, dijo sin subir la voz. El centro quedaba en un chalet amplio, con un nombre amable en la puerta. Dentro olía a limpio y a goma nueva. Había peceras con nonticin, peces que se movían lentos, luces regulables y paneles de colores. La directora sonrió con la empatía pulida de quien ha tenido esta conversación 100 veces. Lucía es una niña luminosa, dijo hojeando el informe. Lo que necesita es estructura, apoyos profesionales. Aquí puede tenerlo todo. Alejandro miró una sala con colchonetas, otra con columpios sensoriales, un patio sin bordes. Pensó que aquello era bonito. Pensó también que lo bonito no siempre es casa.
Y si alguna vez valoraran un respiro familiar, contamos con plaza de internado temporal, añadió la directora midiéndoles el gesto. Es normal que las familias necesiten ayuda. Dot Isabel asintió, suave, segura, como si aquello fuese lo más razonable del mundo. Alejandro tardó un segundo de más en asentir. Solo mirarse, dijo. Solo informarnos, Dot, al salir. Lucía señaló una pecera. Allí duermen y no molestan, susurró, como si repitiera una consigna que nadie le enseñó en voz alta. Alejandro le tembló un músculo en la sien. Tú aquí no molestas nunca, respondió. Y la frase le supo a promesa y a deuda a la vez. Dot, esa tarde, Carmen se encontró a Lucía haciendo su mochila. 3 camisetas, un cuento, la cajita de pajitas amarillas. ¿A dónde vas, reina? A las peceras. Allí dicen que yo duermo y ya no molesto. Dot Carmen se agachó y le sostuvo la mirada. Tu cama huele a ti, tu plato está a tu altura, tu nombre cabe en todas las paredes de esta casa. Aquí no hace falta pedir permiso para existir. Lucía bajó los brazos. La mochila quedó medio hecha, como una pregunta. Dot Carmen esperó a que se marchara al patio y marcó un número en el móvil. Don Alejandro, perdone que le llame, no por alarmar, pero hay palabras que la niña ya se está tragando. Voy para casa, dijo él sin preguntar más. Isabel estaba en el salón cuando Alejandro entró. Tenía el portátil abierto y un tono impecable, de mujer que conduce el timón. He pedido una segunda visita, anunció. Tienen lista de espera, no podemos perder tiempo. Tiempo es lo único que sí tenemos, respondió él. Antes quiero hablar con su tutora, con su terapeuta, con quien sea que la conozca. Y quiero oír a la niña. Isabel cerró el portátil del todo. Alejandro, esto no es sentimental, es práctico. Lo práctico que hace daño se llama atajo, dijo él. Y con Lucía no vamos a atajar. Dot Isabel sonrió, fina, resentida. Qué fácil es ser poeta cuando no eres tú la que está todo el día con ella. Dot Carmen apareció con un vaso de agua y dejó otro delante de Isabel. Para la sed, dijo. Que, también cansa Dot, por primera vez en mucho tiempo, Isabel la miró como a una igual. No con cariño, pero sí con un respeto mínimo que no se había permitido. Gracias, dijo Dot. Alejandro cumplió su palabra. Al día siguiente, a primera hora, estaba en el colegio. La tutora, una mujer con canas bien llevadas y ojos buenos, les recibió con cuadernos marcados de post-it. Lucía ha crecido, dijo. Tiene días muy buenos. Otros, cuando se cambian las reglas sin avisar, se pierde. Pero sabe volver. Y, cuando vuelve, trae a los demás. Es un faro raro. Dot. El terapeuta ocupacional habló de rutinas, de apoyos visuales, de anticipación. La logopeda habló de su risa. Nadie habló de quitarla de en medio. Alejandro sintió que las palabras colocaban muebles en un cuarto que por fin entendía. De regreso a casa, llamó a Carmen. ¿Puedes estar esta tarde? Quiero que estemos todos. Aquí estaré, respondió ella. Dot. En la sobremesa, los cubiertos, tenían ese eco que deja un desacuerdo educado. Lucía hacía filas de garbanzos en el borde del plato. Isabel contemplaba el móvil sin leerlo. Alejandro respiró hondo. He estado en el colegio, dijo. He escuchado a su gente. Lucía no necesita un sitio donde dormir lejos, sino un mundo que la abrace cerca. Adaptaciones sí. Abandono no. Dot. Isabel se recostó en la silla. Nadie habla de abandono. Entonces no volvamos a nombrar la palabra internado, cerró él. El resto de la frase quedó colgando en el aire. Al menos por ahora. Lucía, que parecía distraída, levantó el dibujo de esa mañana, el girasol y las 3 figuras de palitos. Esta vez había dibujado una cuarta figura diminuta con orejas puntiagudas. Un perro, dijo sonriendo. Para pasear los 4. Dot, Carmen apretó los labios para que no se le escapara la risa. Isabel desvió la vista. Alejandro sintió el faint spot, primer rayo de una tarde que todavía estaba nublada. Dot, esa noche llovió. No un diluvio, una lluvia insistente, madrileña, que no se toma en serio pero cala. Dot. Isabel coma en el teléfono, susurraba en la terraza. No, mamá, no dramatices. Es cuestión de tiempo. Él cederá. Aquí nadie puede vivir pendiente de una niña que no. Se detuvo al ver su reflejo en el cristal. Te llamo luego. Dot. Alejandro coma en el pasillo. Escuchó la palabra ceder como si fuera un clavo. Volvió a la cocina. Carmen guardaba tuppers. ¿Quiere café?, preguntó ella. Quiero que me digas si yo también estoy aprendiendo palabras, que no sirven,
contestó él sin rodeos. Carmen lo miró a los ojos sin bajar la vista. Usted quiere a su hija. Eso sirve. Lo que no sirve es dejar que el miedo hable como si fuera sensato. El miedo a veces viene disfrazado de práctico. Alejandro asintió. Se quedó un segundo en silencio y después dijo, casi en voz baja, gracias por sostenerla cuando el mundo la empuja. A Lucía la sostienen sus soles, respondió Carmen. Yo solo los guardo en el bolsillo, El domingo, Isabel decidió poner orden en el dormitorio de Lucía. Quitó cajas, rotó muebles, dejó el estante de las pajitas oculto dentro del armario. Fue un gesto pequeño, estético, casi inocente. Las 6:22, Lucía entró en la habitación con su libro. Alzó la vista, buscó con el ojo derecho, luego con el izquierdo. No encontró sus soles. La respiración se le encogió como un puño. No, dijo, golpeando el aire. Mis soles. Isabel intentó acercarse. Lucía, ya está, cariño. No pasa nada, pasa, pensó Alejandro, oyéndola desde el pasillo. Pasa mucho, La niña empezó a mecerse, a subir el volumen de un llanto que era más miedo que ruido. En 2 pasos Carmen ya estaba allí, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Abrió la mano y mostró la cajita amarilla. Aquí están. Lucía clavó los ojos en la cajita como si fuese un faro. Carmen abrió, le dio una pajita, luego otra, luego el resto. La niña se sentó en el suelo, alineó 6 pajitas por tamaño, respiró. 1, 2, 3. Bajó la tormenta. Isabel, herida en su orgullo, susurró. Así no aprende. Carmen sostuvo la mirada. Así respira. Y cuando se puede respirar, se puede aprender. Alejandro cruzó el quicio. Basta, dijo, sin elevar la voz. A partir de hoy, nadie mueve nada del cuarto de Lucía sin preguntarle a ella. Isabel tragó seca. ¿También la casa va a obedecer a una niña? La casa, respondió él, va a obedecer a la persona que vive en ella. Lucía, desde el suelo, levantó la pajita como quien brinda. Carmen sonrió con la comisura. Afuera seguía lloviendo, pero por primera vez dentro no hacía frío. Al salir del cuarto, Alejandro se quedó en el pasillo a oscuras, apoyado en la pared. Sintió la certeza brusca de que una puerta se había cerrado para siempre. Y otra, mucho más pequeña y más verdadera, acababa de abrirse en medio de su casa. La semana siguiente sería larga. Había abogados, había orgullo, había frases que cortarían como cristal. Pero esa noche, al apagar la última luz, pensó algo que nunca antes se había permitido. Si alguien se va, no será mi hija, y el silencio por fin estuvo de su parte. Asterisc. La tormenta empezó a media tarde con un trueno que partió Madrid en 2. La casa olía a ropa recién planchada y a cáscara de limón. Lucía movía sus coches de juguete en fila, todos mirando al mismo norte. Cada 3 movimientos tocaba la pajita amarilla con el índice, como si le tomara el pulso al mundo. Isabel entró al dormitorio con una bolsa de orden y estética. Traía cajas de metacrilato, etiquetas nuevas, una determinación que no admitía preguntas. Vamos a dejar esto bonito, anunció y movió la estantería 2 dedos a la izquierda. El suelo de Lucía se inclinó. No, susurró. Mi sitio. Cariño, hay que aprender, dijo Isabel guardando la cajita de las pajitas en el armario. Así está mejor, El aire cambió de temperatura. Lucía se llevó las manos a las orejas. La respiración se le subió a los hombros. El primer latido de un huracán. Carmen llegó sin hacer ruido, con un vaso de agua y esa voz que sabe bajar el volumen a los relámpagos. Aquí tienes mi vida. 1, 2, conmigo. Colocó la cajita a la vista y la abrió como quien abre un puerto. Tus soles. Lucía tocó la pajita. El huracán dudó. Isabel apretó los labios. Así la confirmas, dijo. No puede depender de una pajita para existir. No depende de la pajita, respondió Carmen sin dureza. Depende de que la nombren bien. Isabel dio un paso al frente y con un gesto involuntario apartó la mano de Carmen. Una línea muy fina se cruzó en el aire. Lucía retrocedió 2 pasos y chocó con la cama. La tormenta volvió. Fue entonces cuando Alejandro, que había regresado antes de tiempo y escuchaba desde el pasillo, entró. Con Lucía no, dijo sin gritar. La frase no fue un trueno, fue un corte limpio. Isabel lo miró como si lo viera, por primera vez. ¿También tú?, preguntó. ¿También vas a decirme cómo se educa mi casa? No es tu casa si ella no cabe, respondió él. A partir de hoy nadie toca su cuarto sin preguntarle a ella.
Y a partir de hoy la cajita se queda fuera, donde la vea, donde respire Dot. El silencio partió el cuarto en dos. Dot Carmen en el medio, bajó la mirada para que aquello no pareciera una victoria. Lucía, sentada en la alfombra, ordenó 3 pajitas por tamaño y la tormenta, obediente, se sentó a su lado. «Esto no es sostenible», dijo Isabel con una calma de vidrio. «Ni para ella, ni para ti, ni para mí». «Lo que no es sostenible», dijo Alejandro, «es intentar que una niña entre en un marco que no es suyo. No más». Isabel sonrió sin dientes. «Perfecto. Entonces decide». Dot Alejandro tragó despacio. Parecía un hombre firmando con sangre invisible. «He decidido», dijo. «Mañana cancelo la solicitud de ingreso. Y si alguien se va de esta casa, no será mi hija». Dot Isabel dejó la bolsa de orden en el suelo. Durante un segundo fue otra. Una mujer herida que buscaba una barandilla. Luego volvió a ser Isabel. «Entonces seré yo», dijo Dot. La noche se desparramó por los pasillos como un vaso. Alejandro bajó al cuarto de invitados con 2 camisas y el corazón hecho un nudo. Lucía lo siguió con su dibujo nuevo. El girasol, 3 figuras de palitos y ahora una cuarta más pequeña con orejas de perro. «¿Dormimos aquí?», preguntó ella. «Dormimos cerca», respondió él. Carmen apareció en la puerta con 2 almohadas. «La de Lucía siempre al lado de la pared», dijo. «Le gusta sentir que no se cae». «Gracias», dijo Alejandro, y la palabra se le quedó pequeña. «No me las dé», contestó ella. «Las gracias se gasta uno mejor en el desayuno, Dot». Se miraron medio segundo. Uno de esos que no se debe guardar y, aún así, se guarda. A la mañana siguiente la casa amaneció con olor a tostadas y a decisión. Alejandro llamó temprano. «Buenos días». «Sí». «Anulen la solicitud». «No. No valoraremos ingreso temporal». «Sí, lo he decidido. Gracias». Colgó. Más que alivio, sintió gravedad. Dot Isabel bajó a la cocina con un vestido perfecto para una guerra elegante. «¿Listo?», preguntó. «¿Ya has salvado al mundo?» «He salvado a mi hija de que la escondan», respondió. «Lo otro no es mi especialidad». Dot Isabel abrió el bolso, sacó un sobre y lo dejó sobre la encimera. «En ese sobre hay una lista de cosas que no haré a partir de ahora. Recogerla del colegio cuando tengas reuniones. Adaptar mi agenda a sus crisis. Renunciar a las invitaciones que importan. Tú querías decidir». «Pues decide todo». Dot Carmen, que estaba haciendo café, paró la cafetera. Su gesto fue mínimo, pero Alejandro lo vio. «No ponga usted su lista aquí», dijo él señalando la encimera. «Aquí va el desayuno de mi hija Dot Isabel». Cogió el sobre, sonrió con esa cordialidad de ascensor y se fue sin cerrar del todo. Dot Carmen sirvió 2 tazas y un vaso con pajita. «Le va a costar», dijo. «No me importa», respondió Alejandro. «Me importa que Lucía no tenga miedo de su propia casa». Lucía entró con el pelo alborotado y el dibujo en la mano. «Papá, hoy quiero caminar», dijo. «Por la franja». «Hoy pintamos la franja», respondió él como si acabara de inventar una ley. Dot. Lo hicieron por la tarde. Una línea amarilla a 90 centímetros del suelo, desde su cuarto hasta la cocina. Diego, el arquitecto de la sala inclusiva, pasó un rato para dejar unas placas. Al ver la franja, sonrió con esa alegría silenciosa de la gente que entiende. «Así, también se diseña una casa», dijo. «Así se diseña volver», contestó Carmen. Lucía caminó la franja con los dedos, como leyendo braille al revés. Llegó a la cocina, cogió su vaso y brindó con agua. «A tu salud», dijo solemne, como había escuchado alguna vez. Dot Alejandro rió por primera vez en 2 días. «A tu salud, capitana». Dot Diego dejó la caja en el suelo. «Me voy», dijo. «Si necesitan manos el sábado, vengo». «Traiga las suyas», dijo Carmen. «Las mías hacen tortilla». Dot Diego bajó la cabeza divertido y se despidió con la mano. Alejandro lo observó sin preocupación. En su línea de horizonte solo había 2 nombres, Lucía y Casa Dot. La defensa terminó de estallar 2 noches después. Como explotan las cosas que se han aguantado demasiado. Dot Isabel regresó tarde. El zaguán olía a lluvia. Encontró a Carmen en la cocina recogiendo vasos. «¿Sabe?», dijo Isabel apoyándose en la encimera. «Usted no es la madre de esa niña». «No», respondió Carmen. «Soy quien la llama por su nombre cuando nadie escucha. Y no es la mujer de mi marido», añadió Isabel con una sonrisa que cortaba. Dot Carmen guardó el último vaso, cerró el armario y se secó las manos. No subió la voz. «No necesito ser nada suyo para saber que aquí no se mete a una niña en un sitio para que la casa quede limpia». Dot. La puerta del pasillo se abrió. Alejandro estaba allí.
Había escuchado lo suficiente. Esto se ha acabado, dijo. Mañana vienen los abogados. Habrá respeto, habrá papeles, habrá silencio si hace falta. Pero habrá una cosa por encima de todo. Lucía no se mueve de su casa. Dot Isabel lo miró con una calma que daba miedo. Quédate con tu niña, dijo. Yo me quedo con mi vida. Ojalá sea una vida que no esconda a nadie, respondió él. Isabel se fue a su cuarto. Cerró con llave por primera vez desde que vivían allí. La casa hizo un ruido nuevo, leve, como un hueso que encaja en su sitio. Dot. Carmen se quedó quieta, con el delantal ajustado y las manos abiertas. Alejandro la miró, como quien agradece sin palabras una guerra ganada sin sangre. Gracias, dijo. Gracias no, respondió ella. Siga. Seguir es lo que haré. Lucía apareció en el quicio con la pajita detrás de la oreja. Papá, mañana desayuno contigo. Mañana desayunas conmigo, repitió él. Subieron las luces del pasillo y por un instante todo pareció simple. Una niña, una franja amarilla, una cocina que por fin tenía dueño. A la mañana siguiente empezaron los abogados, y la casa por primera vez eligió. Los abogados llegaron como llega siempre la gente que cobra por ponerle palabras al dolor. Puntuales, con carpetas gruesas y una cortesía que no se mancha. La separación fue breve, quirúrgica, sin gritos. Una mesa larga, 2 firmas y al final, un silencio del tamaño de una casa. Lucía se queda, dijo Alejandro sin elevar la voz. Lucía se queda, repitió el abogado de Isabel mirando el papel como si confirmara el clima. Hubo titulares pequeños en prensa local. Empresario Varela anuncia separación amistosa. La palabra amistosa era un traje que no les quedaba. En los clubs las sonrisas llevaban cuchillos escondidos. En la casa, el olor a limón se mezcló con el de cajas de mudanza. Isabel vació su armario con precisión de joyero. No dejó una sola percha fuera de lugar. En la puerta Alejandro sostuvo el marco con la mano, como si así pudiera enderezar el pasado. Ojalá encuentres una vida que no tenga que esconder a nadie, dijo. Ojalá encuentres la tuya, respondió ella y se fue sin mirar atrás. Carmen, anunció que también se marchaba. No me conviene que hablen, don Alejandro. Ya sabe cómo son las lenguas cuando no tienen trabajo. ¿Quiénes?, preguntó él con una urgencia que apenas se permitió. Los que creen que una mujer como yo está demasiado cerca de un hombre como usted. Alejandro no encontró respuesta. Fue Lucía quien decidió por todos. Entró con un dibujo nuevo, el girasol de siempre, y al lado 3 figuras de palitos de la mano. Encima, con letras torcidas, escribió «Casa. Carmen es familia», dijo como quien enciende una luz en el pasillo. Carmen bajó la vista. A veces el amor no llega con trompetas, sino con dibujos torpes que sostienen mundos. El verano trajo un aire que olía a sal y a pan tostado. Se fueron a Conil, Cádiz, una casa baja, paredes encaladas, un porche pequeño y el mar al fondo, respirando, por todos. Allí Lucía aprendió a escuchar el océano con un vaso en la oreja. Allí Carmen volvió a hablar de su padre, de las mareas, de cómo la gente de costa mide el tiempo por levantarse y bajamar. Aquí no hay relojes, Alejandro, dijo una tarde pelando tomates. Aquí el minutero es el viento. Él la miró, como no había mirado a nadie. No con urgencia, sino con un respeto nuevo, de quien sabe que la felicidad es una palabra frágil que solo resiste si se pronuncia despacio. No hubo rodilla en la arena ni aplausos. Hubo una cocina chica, una mesa con manchas de aceite y 2 manos que se tocaron sin teatro. No sé amar de otra forma que aprendiendo, dijo Alejandro. Quiero aprender contigo. No te cases conmigo para salvarte de algo, susurró ella. Yo no soy tu salvación. Mi salvación, respondió mirando a Lucía, es quedarme. Se casaron en el ayuntamiento, sin prensa ni corbatas. Testigos, 2 amigos viejos, una terapeuta y Lucía con una corona de ramas de olivo mal trenzada. Carmen no vistió de blanco. Llevó un vestido del color del mar cuando empieza la tarde. Al salir, Lucía tiró pétalos de bugambilla como si fueran confeti y dijo muy seria: «Ahora somos 3 y un girasol. Volvieron a Madrid con un plan que no cabía en Excel. Alejandro redujo viajes, delegó un proyecto en Valencia, canceló Lisboa hasta nuevo aviso. La casa cambió de sonido. Pintaron una franja amarilla a 90 centímetros por el pasillo. El camino de Lucía, bajaron las luces frías, subieron las cálidas, acolcharon los ángulos, colgaron un horario visual donde la vida se podía anticipar. Desayuno, cole, música, descanso. La palabra descanso apareció por primera vez sin culpa. La casa nunca fue mía,
dijo Alejandro atornillando un estante. Solo ahora entiendo qué significa ser de alguien, Dot. Carmen organizó la habitación amarilla. Una esquina con pimos de té en texturas suaves, una lámpara con intensidad regulable, una cajita para pajitas sobre la mesilla, a la vista, como un faro portátil. Cuando Lucía se desordenaba iban allí, respiraban juntas y el mundo volvía. Primero se respira, repetía Carmen. Luego se aprende. Dot. Alejandro empezó a llegar temprano a la mesa. Descubrió el lujo más caro, perderse el tráfico y ganarse una risa. Dot. De aquel nuevo latido nació algo más, la Fundación Lucía. No fue una idea brillante de asesor, fue una necesidad sencilla que pedía sitio. Becas para terapeutas en colegios públicos, materiales accesibles, formación para familias que no pueden pagar lo obvio. Una foto pequeña en el periódico. Un aula de Vallecas que estrenó colchonetas sin ruido. Una madre que lloró porque por fin alguien había pensado en su hijo sin sacar cuentas de marketing. No quiero hacer bonito, dijo Alejandro en la primera reunión. Quiero hacer posible. Dot. Carmen lo escuchó desde la puerta, con los brazos cruzados y la mirada limpia. Nunca lo aplaudió. Nunca le dijo, «¡Qué grande eres!». Solo le dejó el café a la derecha, porque a la derecha él no tiembla al cogerlo. A veces el amor es aprender la mano de un hombre. Dot. En el colegio pidieron ayuda para reformar el aula TEA. Había que tirar un tabique, suavizar el ruido, abrir luz. Carmen insistió en el amarillo, por memoria. Lucía eligió la esquina. Faltaba un arquitecto. Llegó Diego Arrieta con una libreta en blanco y una escucha de sanador, pero su nombre aún no pesaba. Era una visita más en una casa que al fin parecía saber dónde ponía los muebles. Dot. Los domingos volvieron a ser domingo. Pollo al horno, olor a romero, un disco antiguo que Carmen heredó de su madre. Lucía marcaba compases con la pajita. Alejandro pelaba naranjas como quien desarma bombas. Parecía que la tregua estaba firmada. Dot. Y sin embargo, el mundo, ese vendedor insistente, tocó la puerta. Dot. Primero fue una llamada de Málaga. Expansión de hotel boutique con socios impostergables. Luego un correo de Lisboa con asunto urgente en mayúsculas. Alejandro los dejó sin leer hasta después del postre. Prometió algo que parecía fácil de cumplir. Septiembre sin viajes. Escribió en una servilleta y la pegó con un imán en la nevera. Dot. Carmen sonrió, pero no aplaudió. Aprendió a no enamorarse de las frases escritas en papel de cocina. Aún así, esa noche dejó la servilleta bien recta, como si enderezarla sirviera de algo. Dot. Cuando todos durmieron, el móvil vibró en la encimera con un zumbido breve. Lisboa, último cambio. La pantalla se apagó sola. La casa respiró hondo. Lucía desde su cuarto dijo dormida: «Papá, mañana desayuno contigo». Dot. Alejandro, sin abrir los ojos, respondió al aire: «Mañana desayuno contigo». Y el aire por un instante le creyó. Continúa. Durante un tiempo, la casa respiró distinto. Las mañanas olían a pan tostado y a aceite. Lucía bajaba las escaleras contando peldaños. 1, 2, 3. Y dejaba su dedo sobre la franja amarilla como quien toca tierra firme. Carmen había colgado un horario visual claro. Desayuno, cole, música, descanso. La palabra descanso empezó a perder el gusto a culpa. «Hoy no corro», decía Alejandro. «Hoy me quedo a escuchar tu canción». «Do, re, mi», contestaba Lucía marcando el compás con su pajita amarilla sobre el mantel. Dot. No era una felicidad ruidosa. Era orden, luz cálida, las cosas donde deben estar. Y una certeza nueva. La casa, por fin, cabía en su gente. Dot. Pero el mundo no deja en paz a quien aprendió a decirle sí. Primero fue un correo desde Málaga, oportunidad boutique impostergable. Luego Valencia, más tarde Lisboa con pinos etepes, asuntos en mayúsculas. Alejandro prometió lo que podía prometer. Septiembre sin viajes. Escribió en una servilleta y la pegó en la nevera. Dot. Carmen sonrió al verla recta bajo el imán. Había aprendido a no enamorarse de las frases escritas sobre papel de cocina, pero esa por una tarde la sostuvo. Dot. La Fundación Lucía creció lenta como un árbol serio. Becas para terapeutas en colegios públicos, materiales accesibles, formación para familias que no podían pagar lo obvio. En un colegio de Vallecas pidieron ayuda para transformar el aula TEA. Había que tirar un tabique, apagar ruidos, abrir luz. Llegó Diego Arrieta, arquitecto de voz tranquila y manos que escuchan. «No vengo a hacer bonito», dijo en la primera reunión. «Vengo a ser habitable». «Y a pronunciar bien», añadió Carmen. «Los espacios también tienen nombres». Dot. Diego observó a Lucía como quien aprende una partitura. Midió con la palma la temperatura de las luces,
Siguió su respiración. Cuando alguien dejó caer un libro, le pidió que eligiera una esquina. Aquí necesita amarillo, concluyó. No por moda. Por memoria, Dot Carmen le sostuvo la mirada con gratitud limpia. A veces, que un desconocido nombre viene a tu niña es lo más parecido a un milagro, Dot. Durante semanas compartieron obra, polvo y termos de café. Diego dibujaba, Carmen traducía necesidades, Lucía probaba caminos. Alejandro pasaba como una marea. Firmaba, sonreía, corría. «Te necesito más», dijo Carmen una noche, doblando camisetas. «No para mí, para ellas. Estoy llegando a un sitio donde podré frenar», prometió él. La servilleta en la nevera. Parecía sentir Dot. La inauguración del aula fue un viernes claro. Los niños entraron con zapatillas nuevas, tocando primero con la punta, luego corriendo. Lucía encontró su esquina amarilla y respiró. Diego anotó algo en su libreta y miró a Carmen con una sonrisa sin subrayados. «Funciona. Funciona porque está hecha para ella, Dot, al despedirse». Diego señaló el pasillo del colegio. «Si pintamos una franja amarilla a 90 centímetros, Lucía tendrá un camino también aquí». «Los caminos que se ven se recorren mejor», respondió. Carmen Dot, esa tarde el aire de Madrid era azul. Por dentro, Carmen sintió una calma rara, la de haber puesto un ladrillo que no se derrumba, Dot. La casa volvió a su ritmo. Pollo al horno, Romero, un disco antiguo. Lucía marcaba compases con la pajita. Alejandro pelaba naranjas como si desactivara bombas. Parecía que la tregua estaba firmada, Dot, hasta que el mundo volvió a tocar. Llamaron de Lisboa en plena sobremesa. Últimos cambios, imprescindible su presencia. Alejandro miró la servilleta en la nevera y la dejó donde estaba. 2 días, dijo. Prometo, Dot. Carmen asintió sin dramatismo. Te esperamos para el domingo, dijo, como quien tiende. Una cuerda, Dot, esa noche. El móvil zumbó a las 23:17 sobre la encimera. Lisboa. Último cambio. Carmen lo silenció con la punta del dedo. A las 23:19 otro mensaje. Diego. He pensado en el pasillo de casa. Una franja amarilla también ayudaría a Lucía. Perdona la hora. Carmen escribió gracias y añadió un punto. Luego lo borró. Luego volvió a ponerlo. Subió a ver a Lucía. Dormía con la pajita detrás de la oreja como un lápiz. Mañana, susurró. Mañana será fácil. Las promesas en voz baja son las primeras en romperse, Dot. El viaje fue 1. Y luego 2. Alejandro encadenó reuniones y cenas con socios. En una gala discreta, Carmen aceptó acompañarlo. Las sonrisas eran de cristal, las preguntas de terciopelo. ¿A qué se dedica, señora Varela?, preguntó una mujer con apellidos de metal. A levantar lo que se cae, respondió Carmen. La mujer sonrió sin entender que esa frase sirve para casas. Niñas y hombres. Dot. Alejandro no soltó la mano de Carmen en toda la noche, pero el teléfono sonó 3 veces. Ahora vuelvo, dijo. Y se fue con la urgencia de quien promete volver a respirar. Carmen se quedó mirando las lámparas. Se vio reflejada en 1000 espejos que no conocía. No era su sitio. Lo supo sin enfadarse, Dot, al volver a casa. Se quitó los zapatos en la puerta como siempre y fue directa a la cocina. La nevera seguía con la servilleta recta. La tocó y por primera vez la sintió fría. Diego apareció al día siguiente con unas placas acústicas que faltaban en la fundación. Trabajaron 1 hora sin hablar. A veces el silencio entre 2 personas no pesa. Sostiene. Tú arreglas. Casas, dijo él al fin. Y gente. Las casas son gente, respondió Carmen. Hay paredes que te escuchan y otras que te empujan. Dot. Diego dejó la caja y se fue con una sonrisa limpia. Carmen cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. 1 segundos. No empieces a mentirte, se dijo. Puso agua a hervir. La lista de tareas la rescató. Lavar, tender, mochila de Lucía, tortilla casi cuajada. A las 23:41, Alejandro escribió: Mañana no llego. Me necesitan aquí. Te llamo tarde. Carmen contestó con un OK. 2 letras solas. A las 23:44, Diego. He dibujado tu pasillo con la franja. Te lo mando mañana. Buenas noches. Carmen tecleó gracias. Dejó el móvil boca abajo. Miró la franja amarilla del pasillo. De día era camino, de noche una cuerda tensa. Se preguntó cuántas cosas podía sostener una cuerda antes de romperse, Dot. El domingo Lucía despertó temprano. Hoy desayuno con... Papá, anunció solemne. Hoy desayunas con nosotras, dijo Carmen dulce. Papá llegará para la cena. Preparó pan con aceite. Lucía alineó las pajitas por tamaño.
Sonrió, pero su sonrisa venía con una pregunta. ¿Papá me oye si le hablo bajito? Aunque no te vea, te oye, respondió Carmen, y la frase le dolió en la boca a Dot al anochecer. La casa se quedó en silencio. La franja amarilla parecía un río detenido. Carmen guardó la servilleta en el cajón como quien guarda una fotografía para que no se estropee. Subió a arropar a Lucía. Antes de apagar la luz, el móvil vibró. No era Alejandro. ¿Te paso el boceto? Diego. Carmen respiró hondo. Mañana, escribió. Solo una palabra. Y supo que ese mañana no era un horario. Era una frontera dotse. Acostó tarde, escuchando el rumor de una ciudad que nunca calla. En mitad de la noche soñó con una sala blanca, una franja a 90 centímetros y una voz que le decía al oído: los caminos sirven para ir y para volver. Despertó con la sensación de haber dado un paso sin moverse Dot. En la nevera, el hueco de la servilleta era un rectángulo limpio. La cuerda, al fin, había cedido 1 milímetro. Septiembre comenzó con un calor obstinado y una promesa rota pegada a la nevera como un chicle. Septiembre sin viajes. Alejandro encadenó Lisboa con Málaga 2 días, lo juro, y luego Valencia solo una firma. La casa siguió, funcionando. Carmen sabía hacerlo, pero el sonido de las llaves al caer en el cuenco se volvió más raro, como si cada metal fuera de una puerta distinta. Lucía estrujaba la franja amarilla con la yema de los dedos cada vez que el portón no se abría a la hora. Papá viene, decía Carmen. A veces tarde, pero viene. Viene, repetía Lucía sin mirar el reloj Dot. En la fundación, el aula TEA ya no era proyecto, era rutina. A media tarde sonaba el timbre de Diego con cajas de espuma, láminas, acústicas, un bote de pintura medio lleno que parecía un sol dormido. Carmen le abría sin ceremonia, como a quien ya conoce la cocina de la casa. Hoy no vengo a ser bonito, decía él. Hoy vengo a que no duela. Eso siempre, contestabas. Ella y Dot trabajaban codo a codo sin adornos. Él medía, ella probaba con Lucía, él lijaba. Ella traducía necesidades en frases cortas. Había algo en esa precisión compartida que aliviaba el día. Diego miraba poco el móvil. Carmen lo miraba y sentía una paz antigua, la del que está, aquella tarde el cielo quiso tormenta. Madrid sopló un viento de polvo y los marcos de las puertas crujieron como barcos. Diego dejó la caja en el pasillo. Te traigo el boceto del pasillo de casa, dijo. Franja amarilla a 90 centímetros, hasta la cocina, con un giro suave al dormitorio de Lucía. Si te parece, lo pintamos el sábado. Carmen dudó una décima de segundo que a nadie le hubiera importado, pero que ella sintió como una grieta. El sábado, repitió. Puede ser. Lucía apareció con su vaso. A tu salud, dijo solemne. A la tuya, contestó Diego, y la miró como quien mira una respuesta Dot. Por la noche Alejandro escribió: vuelo retrasado. No esperéis. Os llamo al aterrizar. Eran las 22:31. Carmen respondió con un ok que no pedía conversación. Luego borró el mensaje y escribió otro. Te dejamos cena en el horno. Lo envió. Sintió que había salvado algo pequeño y valioso. La educación. A las 22:37, Diego. Mañana llevo la cinta de carrocero. A las 17. Carmen tecleó. A las 18 mejor. Mejor, repitió en voz baja, como si la palabra dejara sitio. Llegó con picentosa lluvia. Diego tocó el timbre a las 18:06, con el pelo húmedo y esa sonrisa sin subrayados. Extendió la cinta. No me entretengo, dijo. Marcaré alturas y me voy. Carmen corrió muebles leves, despejó la franja. Lucía ayudó a pegar la cinta, seria, concentrada, como si sujetara una raya del mar. Aquí, indicó Carmen. Este giro la tranquiliza. Aquí, repitió Diego y sus dedos rozaron los de ella un segundo. Fue un gesto torpe, sin intención, pero el cuerpo a veces firma antes que la cabeza. Se apartaron a la vez, como si alguien hubiera tosido en la habitación, y trabajaron sin hablar. Cuando terminaron, Diego guardó la cinta en el bolsillo. Listo, el sábado, se detuvo. El sábado si queréis. El sábado, dijo Carmen, mirando la línea. Te aviso. Él asintió. La lluvia empezó a latir más fuerte en el porche. Te acerco, propuso. No me cuesta nada. Estoy en casa, sonrió. Ya estoy. Él bajó el escalón, se volvió y añadió bajito. A paz. ¿Veces estás y no? Carmen no contestó. Cerró la puerta suave como si durmiera alguien. La llamada de Alejandro llegó tarde y breve. Aterrizo y voy, dijo. Si Lucía duerme, la beso sin despertarla.
Te dejamos cena en el horno, repitió ella. Buen vuelo, Dot, la casa se quedó con ese eco. Buen vuelo. Carmen recogió vasos, pasó la mano por la franja ya dibujada, sintió orgullo y pena a la vez. Preparó el plato de Alejandro. Dejó una nota que decía, calentar ten. Luego subió a arropar a Lucía. Papá viene, dijo la niña con media sonrisa. Viene, confirmó Carmen. Bajó despacio como si los peldaños fueran de vidrio. Abrió el grifo, dejó correr el agua para escuchar un ruido que no fuera su cabeza. El timbre del móvil vibró sobre la encimera Dot Diego. ¿La línea te gusta? Carmen. Me gusta que sea camino. Diego. Los caminos, si no son de ida y vuelta, no sirven. Carmen. Que sea de vuelta, entonces Dot. El chat quedó abierto como una ventana con cortina. Carmen la cerró con el dedo, respiró hondo y apoyó las manos en el borde. No empieces, se dijo, no cruces. Se secó con el paño y sin embargo escribió. Gracias por quedarte hasta el final. Borró quedarte. Dejó gracias. La puerta del portal sonó a la misma hora que un trueno. No era Alejandro. Era el viento. Carmen se rió sola sin alegría. El sábado amaneció limpio. Alejandro escribió, Málaga cancelada. Hoy soy vuestro. Perdón. Carmen sintió la alegría y su sombra. Diego llegaría a las 11 con la pintura. Tecleó. Mejor la semana que viene. Hoy estamos los tres. Los tres, repitió en voz alta para oírse. Desayunaron pan con aceite. Alejandro contó un chiste viejo. Lucía brindó con agua. La casa sonó a platos y a domingo. Pintaron la franja juntos, los tres, amarillo cálido, línea precisa, giro suave. Carmen dejó la brocha en la bandeja y pensó que hay colores que salvan. ¿Ves?, dijo Alejandro con pintura en la mejilla. Septiembre sí se puede sin viajes. Se puede, respondió ella, y notó que estaba cansada de que las promesas se escribieran en presente simple. A mediodía, Diego envió una foto de la fundación. Niños en colchonetas, la esquina amarilla encendida. No añadió texto. Carmen sintió que esa ausencia decía más que cualquier frase. Guardó el móvil en el bolsillo del delantal sin responder Dot. Por la tarde Alejandro tuvo una videollamada rápida que se hizo larga. Carmen preparó manzanilla, bajó el volumen del televisor, pasó un paño por la encimera para no pensar. Lucía dibujó un girasol con 4 hojas, una de ellas fuera de sitio. ¿Y esta hoja?, preguntó Carmen. Se fue, dijo la niña. Vuelve después. Carmen la besó en la frente. Que vuelva, pensó, sin saber si hablaba de una hoja, de un hombre o de sí misma. A las 20:11, el mensaje que no debía. Diego. Estoy cerca. Te dejo la cubeta en el portal y no subo. Carmen escribió. Déjala. Gracias. El interfono sonó a las 20:23. Bajó con una sudadera encima. Diego estaba con el casco en la mano y una lluvia vieja en los hombros. Solo esto, dijo levantando la cubeta. Me pillaba de camino. Gracias, repitió ella, y la palabra se le quedó grande. Dot hubo un segundo quieto. La calle olía a pan y a gasolina. Diego la miró no como miran los hombres que conquistan, sino como miran los que reconocen a alguien que se les parece. Cansancio y luz. Si cruzo esta línea, dijo él sin tocarla, me pierdo. Y si no la cruzo, contestó ella, me pierdo igual. Dot. No se besaron, o quizás sí, pero fue un roce de lluvia, un gesto mínimo que cabía en un suspiro. Carmen retrocedió medio paso como si el suelo hubiera avisado. Vete, dijo con voz baja. Por favor. Voy, respondió él, y se fue de verdad. Dot. Carmen subió con la cubeta como quien lleva un animal herido. La dejó en la cocina y apoyó la frente en el armario. Has cruzado, se dijo, aunque no lo parezca. Se lavó la cara. Se prometió no mentirse. Dot. Alejandro entró a las 21:02 con cara de domingo y ese olor a calle que tienen los hombres cuando llegan sin noticias malas. La franja amarilla brillaba. La casa estaba preciosa. ¿Pintaste sin mí?, bromeó. Pintamos todos, respondió ella, y miró a Lucía para que la frase tuviera testigos. Cenaron tortilla. Alejandro habló del nuevo proyecto como quien habla del tiempo para no hablar de sí mismo. Carmen lo escuchó con una ternura cansada. A las 23:04, el móvil vibró otra vez en el bolsillo de la sudadera. Diego, perdona. Carmen escribió. No vuelvas hoy. Borró hoy. Dejó. No vuelvas. No envió. Cerró el chat, apagó el móvil, subió a acostar a Lucía. La niña dormía con la pajita detrás de la oreja. Carmen le susurró.
Mañana desayunas. Con papá. Viene, dijo Lucía dormida como una certeza. A las 0:17 Alejandro se sentó en el borde de la cama. Perdón, dijo. Estoy aprendiendo tarde. Llega, respondió ella. A veces es eso basta, Dot. Cuando él apagó la luz, el silencio no fue limpio. Traía una costura nueva, invisible, que rozaba el corazón al respirar. Carmen no lloró. Se quedó mirando la oscuridad con los ojos abiertos, consciente de que algunas grietas no se oyen hasta que ya es imposible taparlas, Dot. En la cocina, sobre la encimera, la cubeta tenía una gota de pintura amarilla que no había antes. Era mínima. Era suficiente para saber que el sábado había entrado alguien más en la casa Dot. La grieta, por fin, tenía nombre. Y no iba a cerrarse sola. La semana empezó como empiezan las semanas en las casas que intentan ser felices, con listas en la nevera y una broma a mitad de desayuno. Lucía bajó contando peldaños. 1, 2, 3. Tocó la franja amarilla con la yema del dedo y brindó con agua. A tu salud, dijo. A la tuya, respondieron Alejandro y Carmen a dos tiempos distintos. Dot. La casa parecía estar en su sitio, pero el aire pesaba 1 gramo más. Carmen lo notaba al cerrar la puerta del lavavajillas. Alejandro, en la forma en que el móvil vibraba, incluso cuando estaba en silencio. Lucía, que no sabía de gramajes, se pegaba a la pared y caminaba por la franja como quien recorre un río que conoce. Dot. En la Fundación Lucía, el aula TEA ya no era un estreno. Era rutina. Diego llegó con una caja de paneles acústicos y una cinta métrica colgándole del bolsillo. No vengo a ser bonito, dijo. Vengo a que respire mejor. Aquí respiramos, contestó Carmen, y se colocó el pelo detrás de la oreja con un gesto que no recordaba suyo. Dot. Pasaron la mañana midiendo, pegando, probando. Diego dibujó con tiza un giro suave en el pasillo. Carmen llamó a Lucía para que lo siguiera con los dedos. La niña lo hizo sin titubeos. Al llegar a la esquina se detuvo. Levantó la cara y sonrió como si hubiera encontrado una salida secreta. Funciona, dijo Diego en voz baja. Porque es para ella, respondió Carmen. Dot. La lluvia golpeó los ventanales. Un trueno cortó la frase siguiente. Diego se apartó para dejar pasar a Lucía y rozó la mano de Carmen. Fue un segundo, pero el cuerpo anotó la hora. No debí, dijo él bajito. No debimos, corrigió ella, y miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie hubiera oído. Nadie. O eso creyeron. Dot. Alejandro había salido de una reunión antes de tiempo para dar una sorpresa. Traía pan recién hecho y un ramo mínimo de flores silvestres. Los dejó en la mesa de recepción cuando escuchó voces y se asomó al pasillo de cristal. No vio un beso. Vio un gesto. 2 personas separando las manos demasiado despacio. Dot. Le bastó. No empujó la puerta. No tosió. No entró. Se quedó un instante con la vista clavada en la tiza del suelo, la curva exacta que seguían los dedos de su hija, y pensó que había cosas que no se borran ni fregando. Dot. Se dio la vuelta, recogió las flores y el pan y se fue sin hacer. Ruido. Dot. Esa noche la tortilla no supo a tortilla. Lucía marcaba compases con la pajita. Alejandro hacía preguntas obvias sobre el cole. Carmen respondía bien, sin esquinas, como responden los adultos que saben que la verdad está a 2 frases. ¿Duermes?, preguntó ella al subir. Dormiré, contestó él. Esperó a que Lucía respirara parejo. Luego, en el despacho, cerró la puerta y apoyó las manos en el respaldo de la silla, como si aquello lo sostuviera. ¿Fue hoy?, preguntó sin rodeos. Carmen no fingió sorpresa. La dignidad también es no esconder la cara. Fue hoy, dijo, y fue una línea que no debía cruzar. Dot. Alejandro asintió como quien tacha una casilla. ¿Estás enamorada? No lo sé, respondió. Sé que estoy sola, y que contigo también lo estuve muchas veces. Yo también, dijo él, pero no crucé. Carmen apretó los labios. El silencio fue un vaso con agua a punto de derramarse. No voy a gritarte, continuó Alejandro. Gritar no se parece a mi hija. Tampoco voy a pedirte detalles. Solo te digo una cosa, y ahora sí subió medio tono. Con ella no. A Lucía no la metemos en medio de esto. No la ponemos a elegir. No le cambiamos la franja. Con ella no. Dot. La frase cayó como un sello. Mañana hablo con abogados, siguió. No para una guerra, para ordenar. Tú dormirás en la habitación de invitados hasta que sepamos qué hacemos. Yo me quedo con Lucía. La rutina no se toca. La fundación sigue. ¿Y tú? ¿Yo?, preguntó Carmen. Tú decides si eres madre en esta casa o ausencia con excusa. Dot. Carmen tragó. No lloró. No tengo excusas, dijo. Tengo cansancio.
y una culpa que no va a dejarme dormir en meses. La culpa, respondió él, no enseña. Lo que enseña es quedarse o irse sin romper lo que no es tuyo. No fue un plan, susurró ella. Lo sé, dijo él. Las grietas no planifican. Solo llegan Dot se quedaron en esa habitación sin cuadros, respirando un aire que a ratos dolía. Afuera, el viento movió las ramas como si repasara una lista. Alejandro miró las flores que no había entregado, ya torcidas en el cubo. Pensó en la tiza del pasillo, en la curva exacta que dibujaba ida y vuelta. Pensó que algunas líneas, una vez cruzadas, no tienen retorno. Mañana, dijo por fin, desayunamos con ella. Como siempre, repitió Carmen Dot. La mañana los encontró funcionando. Pan con aceite, música bajita, Lucía contando peldaños. Alejandro se inclinó a su altura. Hoy te llevo yo al cole. ¿Y tú? Preguntó Lucía a Carmen. Yo voy a poner una franja nueva en la fundación, respondió ella, encontrando una verdad que cupiera en una frase Dot. En el portal, Carmen tomó aire. No sé si sé irme cuando debo, dijo. Yo no sé quedarme cuando me falta. La verdad, respondió él. Pero sé quedarme cuando me necesita Lucía. Eso haré. Se miraron como se mira la gente que ha compartido más que una mesa. Había agradecimiento y había pérdida. No había teatro. Lucía tiró de la manga de Alejandro. Papá, anunció, hoy camino yo delante. Camina, dijo él cediéndole el pasillo. Yo te sigo, Dot, en la fundación. Las cosas también. Siguieron girando. Diego estaba en el aula con la libreta abierta. Carmen entró con el gesto de quien ha dormido poco. Hoy pinto sola, dijo. Tú vete. Diego entendió en una sílaba. ¿Te ha visto? No. Me vio. ¿Qué es peor? Él bajó la mirada. Perdón, murmuró. No me pidas perdón a mí, replicó. Nómbrala bien cuando hables de ella. Y no vengas hoy. Don Diego tomó la chaqueta. Antes de salir dejó la cubeta a un lado. La franja de la fundación empezó. Será de ida y vuelta, terminó Carmen. Como todas las que valen Dot, se quedó sola en el aula. Pintó despacio con una precisión que no temblaba. Cada tramo era una frase sin adjetivos. Una maestra se asomó con un vaso de agua. Otra colocó colchonetas. Nadie hizo preguntas. A veces la solidaridad consiste en no preguntar, Dot. Cuando terminó, se sentó en el suelo, de espaldas a la pared, y dejó que la pintura respirara. Pensó que había casas que podían curarse con un color y otras que necesitaban derribarse para levantarlas sin culpa, Dot. Esa tarde, Alejandro pasó por el despacho de su abogado. Salió con una carpeta delgada y los ojos cansados. No haré de esto una escopeta, le dijo al hombre. Haremos orden y silencio, y dejaremos que la niña sea niña. De camino a casa, compró pan y una lata de aceitunas, no flores. Las flores mienten si no pueden quedarse, Dot. En la puerta encontró a Lucía pegando una pegatina amarilla en la pared, a la altura de sus dedos. Para no perderme, explicó, por si se va la luz. La luz no se va, dijo Alejandro tocándole la frente. Y si se va, yo te llevo, Dot. Carmen los miró desde la cocina. Tenía los ojos rojos y el delantal limpio. He preparado cena, dijo. No sé si voy a poder comer. Siéntate, respondió él. Comemos los tres. Y luego vemos, Dot. La cena fue lenta pero no amarga. Lucía habló de música. Alejandro del perro que quizá tendrían algún día. Carmen de nada. Al terminar, Lucía subió las escaleras contando peldaños al revés. 3, 2, 1. Y se metió en la cama con la pajita detrás de la oreja. Carmen le dio un beso en la frente. Mañana desayunamos con papá, susurró la niña. Mañana desayunas con papá, repitió Carmen, y cerró los ojos un segundo más de lo normal. Dot. Al bajar, Alejandro la esperaba en el pasillo, a la altura de la franja. No sé si podremos volver al punto antes de la tiza, dijo. Lo que sí sé es que a partir de ahora todo se hará mirando a Lucía. Si te quedas será así. Si te vas será así. Carmen asintió. Tenía un nudo en la garganta, pero la voz salió clara. Me quedaré, hasta que no haga daño. El daño, respondió él, ya está. Lo que elijamos dirá si crece o se para, Dot. Se quedaron de pie, uno frente al otro, con la franja amarilla entre ambos. No parecía una línea, parecía una cuerda. En algún momento habría que soltarla por un lado para que no ahogara a los dos, Dot. Desde la escalera, Lucía dijo dormida. Vuelve después. Nadie supo a quién se lo decía. La noche cayó sin trueno. En la cocina, la cubeta con la gota de pintura
Amarilla seguía en su sitio, mínima como una verdad. Demasiado grande para ignorarla. Al día siguiente habría decisión, y sea cual fuera, partiría en dos la historia. La mañana se abrió sin ruidos, ni pájaros, ni tráfico. Solo el chasquido pequeño de la cafetera y el rumor de una casa que entendía que ese día sería distinto. Carmen dejó el pan sobre la encimera, alineó el cuchillo con el borde del mantel y respiró hondo antes de llamar a la puerta del despacho. ¿Puedo? Pasa, dijo Alejandro Dot. Sobre la mesa había dos carpetas finas, un bolígrafo, un vaso de agua a medio beber. Alejandro parecía más alto que la silla, como si la decisión le hubiese ensanchado los hombros y afinado la voz. He pedido orden, empezó. Ni guerra ni teatro. A Lucía no se la toca. Su rutina, su colegio, su terapeuta, la fundación. Todo igual. Tú, buscó la palabra con cuidado. Tú y yo necesitamos distancia. Carmen asintió. No estaba ahí para discutir un mapa ya trazado. Estaba para dibujar la salida sin derribar paredes ajenas. Lo sé, dijo. No voy a quitarle a Lucía lo que entiende por casa. No la pongas a elegir, pidió él. Ni ahora ni nunca. No la pondré. Alejandro le deslizó una carpeta. Aquí hay un acuerdo básico de convivencia hasta que formalicemos lo que haya que formalizar. Mi abogado lo ha dejado limpio. Tú tendrás acceso a la casa en horarios con Lucía, como siempre. Dormirás en la habitación de invitados hasta que decidas irte. Lo que sea que pase entre nosotros no bajará a la cocina. La franja amarilla no se negocia. Carmen sonrió, por primera vez en días, con algo parecido a la gratitud. La franja es de ella, dijo. Ni aunque quisiera la movería. Se quedaron en silencio. No era un silencio hostil. Era un puente. Hay otra cosa, añadió Alejandro. Diego. Carmen bajó los ojos. Ya no vendrá, ni a casa ni a la fundación, durante un tiempo. Lo he pedido yo. Se lo pedí ayer, dijo ella. Y no le debo excusas, pero se las di, porque a veces uno necesita oír su propia verdad en voz alta. Gracias, contestó Alejandro, por ahorrar ruido. Lucía entró, con su vaso de agua y la pajita detrás de la oreja. Hoy desayuno aquí, anunció como si el aquí fuera un país. Aquí, repitieron los dos Pusieron el pan, el aceite, la música bajita. Carmen le señaló a Lucía una pegatina, amarilla nueva en el marco de la puerta, para que no te pierdas si se va la luz. La luz no se va, dijo la niña. Si se va, vuelve Alejandro y Carmen se miraron sin planearlo. Había verdad en esa frase que no podían permitirse discutir. El acuerdo se firmó 2 días después. El abogado lo leyó como quien dicta un parte meteorológico. Horarios, llaves, uso de espacios, visitas a la fundación, confidencialidad. Una medida transitoria de convivencia ordenada que sonaba a estantería bien fijada. Alejandro solo pidió una cláusula. Ninguna decisión. Se tomará sin mirar a Lucía. Consta, dijo el abogado escribiendo. Toda decisión que afecte a la menor se adoptará en su presencia o con su consentimiento informado, según su capacidad de comprensión. Gracias, dijo Alejandro. Gracias, repitió. Carmen al salir del despacho. La ciudad siguió como si nada. Los coches eran coches, el sol era sol y la vida, vida. A veces lo más grande sucede cuando nadie mira. La primera noche de orden fue extraña. Carmen durmió en la habitación de invitados con la puerta entreabierta. Alejandro pasó por el pasillo a apagar luces y se detuvo frente a la franja amarilla. Tenía el brillo justo de una promesa cumplida. Lucía ya dormía. Carmen dejó una nota en la cocina antes de subir. He cocido caldo. Está etiquetado. Mañana te acompaño a música. Debajo, una receta escrita a mano. Tortillitas de camarón. Alejandro la leyó 2 veces, como si las palabras fueran una canción que casi recordaba. Guardó la receta en el cajón de los manteles, no en la basura. Los días siguientes tuvieron sabor a cosa recién lavada. Carmen cumplía los horarios con Lucía, la llevaba al cole, a música, a la fundación. Se iba antes de la cena. Alejandro aprendió a llegar a tiempo. El móvil se quedaba boca abajo hasta que Lucía dormía. Los socios se acostumbraron a oír no sin explicación. Papá, hoy camino yo, decía la niña tocando la franja. Camina. Yo te sigo, respondía él. Un sábado en Vallecas inauguraron oficialmente el aula reformada. Carmen no subió al escenario ni permitió fotos. Se quedó en la 4ª fila, de pie, con la chaqueta en la mano, vigilando que a Lucía no la abrumara el aplauso. Diego no estaba. Nadie lo nombró. Las cosas que importan a veces se celebran sin nombres.
Funciona, dijo una maestra. Es como si el ruido hubiese aprendido a hablar bajito. Porque está hecho para ellos, respondió Carmen Dot. Alejandro habló 3 minutos. Dijo, gracias sin florituras. Contó que había aprendido que respirar va antes que aprender, y que la ciudad entera debía bajar el volumen para que algunos pudieran estar. Al salir, Lucía le apretó fuerte la mano. A tu salud, dijo levantando el vaso de agua. A la tuya, capitana Dot. Una tarde de otoño, Carmen llegó con una caja pequeña. Dejo esto, dijo. Son pajitas de repuesto y 2 manteles con peso, para que no se muevan cuando haya tormenta. Dot. Alejandro la acompañó a la puerta. ¿Te vas? ¿Ya? Me voy bien, corrigió. No quiero que un día Lucía se pregunte si me fui por ella. Me voy para que no duela más. Ha sido casa, dijo él. Fui casa mientras pude, sonrió. Ahora te toca a ti, Dot. Se dieron un abrazo torpe y perfecto, sin épica. No fue un adiós de película. Fue un adiós de cocina. Carmen tocó la franja amarilla con 2 dedos, como quien bendice un camino, y salió con la caja al pecho. Lucía, desde el umbral del pasillo, dijo bajito. Vuelve después. Vuelvo de visita, contestó Carmen. Y tú me cuentas tu canción. Con el tiempo la casa aprendió su nueva música. Alejandro ajustó los proyectos, recortó viajes, cambió cenas, por cuentos. A veces, cuando Lucía dormía, abría el cajón de los manteles y leía la receta de las tortillitas de camarón como quien consulta un mapa del tesoro. Un domingo se atrevió a hacerlas. Le salieron mal. Llamó a Carmen. ¿Se fríen más o menos? Menos, dijo ella. Lo importante es que floten, Dot. Las siguientes salieron mejor. Lucía las comió con una risa nueva, de esas que perdonan. A tu salud. Brindó con agua. Dot. Carmen se fue a Cádiz unas semanas. No huyó, volvió a su sitio. Ayudó a una escuela a pintar una franja amarilla en un pasillo que olía a mar. Trabajó con una asociación de familias. Durmió por fin, como quien hace la siesta con la ventana abierta. Algunas noches miró el teléfono sin escribir. Otras escribió para Lucía. ¿Me mandas tu girasol de hoy? La niña respondía con una foto torpe y un corazón amarillo. Dot. Con Diego se vieron una vez en la puerta de la fundación de día sin lluvia. Él llevó un sobre con planos. Ella una frase. No podemos ser, dijo sin rodeos. No porque no duela, sino porque duele donde no debe. Lo sé, contestó él. Si alguna vez necesitas una pared que guarde silencio, me llamas. Si alguna vez necesito silencio, me lo digo, sonrió. Gracias por nombrar bien a mi niña. Se dieron la mano, como gente que se respeta, como gente que aprendió a llegar a tiempo a su propio no. Dot. El otoño se hizo invierno. Madrid encendió luces y abrió bufandas. La casa ya no crujía. La franja amarilla estaba intacta. Lucía crecía en su esquina preferida, respirando antes de aprender, aprendiendo sin miedo. Alejandro hablaba poco, pero cuando hablaba, miraba primero a su hija y después al mundo. Dot. Un día, al abrir el buzón, encontró una postal sin firma. Un girasol pintado a mano, torpe y precioso, y debajo una frase. Los caminos que sirven son de ida y vuelta. No supo si era de Carmen, de una maestra, de alguien de la fundación. La pegó en la nevera con el mismo imán de la servilleta. La casa olió a pan. Dot. Esa noche, Lucía dijo, «Papá, mañana mar». «Mañana mar», respondió él, y reservó sin dudar un billete al sur. Dot. La decisión no fue una explosión, fue un dibujo. Líneas claras, colores suaves, bordes amables, cada uno en su sitio. Lucía en el centro. Lo demás, alrededor. Dot. Al mes siguiente, padre e hija caminaron la orilla de Conil con los pantalones arremangados, dejando huellas que el agua borraba con cuidado. Alejandro pensó que no hay victoria, no hay derrota, hay maneras de pronunciar a la gente que se ama. Miró a su hija correr detrás de una gaviota. Alzó la vista. El cielo parecía un mantel limpio. «A tu salud», dijo, y brindó con agua. Lucía rió. «A la tuya, Dot». El mar no respondió. No hacía falta, ya estaba puesto en su sitio. Amaneció en Conil con un viento limpio que olía a sal y a pan. El horizonte tenía la calma de los días que no exigen nada. Alejandro y Lucía caminaron por la orilla con los vaqueros remangados, dejando huellas blandas que el agua borraba, con cuidado como si supiera que el pasado pesa menos cuando el mar lo repasa. 1, 2, 3, contó Lucía pisando la espuma. 1, 2, 3, repitió Alejandro, siguiéndole el juego. Dot.
Se sentaron donde la arena aún estaba fría. Lucía sacó de la mochila una libreta con tapas amarillas. En la primera página había un girasol torpe y precioso. En la segunda, una línea horizontal pintada con rotulador. Su franja. Trazó otra línea en la arena con un palito. Camino, dijo. Para no perderme. Para volver, añadió él. El mar no opinó. Solo respiró. Habían pasado meses desde la decisión. Madrid quedó atrás como quedan las ciudades que han sido campo de batalla, con esquinas que ya no duelen, pero que recuerdan. La casa en La Moraleja tenía su música nueva, menos llaves, menos correos, más desayuno. La fundación crecía sin estruendo, de escuela en escuela, pintando franjas amarillas donde antes había pasillos que empujaban. Carmen vivía ahora entre Cádiz y Madrid. Volvía de visita, sin estridencias, con una delicadeza que le costó noches. Cuando entraba en la casa, tocaba la franja con 2 dedos, como quien bendice un camino. Lucía le contaba su canción, le enseñaba dibujos de girasoles con hojas en su sitio. Luego Carmen se iba con la caja vacía y la promesa sencilla de un mensaje. Mándame tu girasol de hoy. A veces llegaba a medianoche, otras por la mañana. Siempre amarillo. Diego y ella se cruzaron una vez a plena luz frente a la puerta de la fundación. Hablaron como se habla de la lluvia, sin adjetivos. No podemos ser, dijo Carmen. No porque no duela, sino porque duele donde no debe. Que no duela donde no debe, repitió él y guardó la libreta y siguieron. Cada uno a su sitio. Sin heroicidades en la orilla, Lucía empezó a alinear conchas por tamaño, la misma coreografía que tantas veces hizo con sus pajitas. Alejandro la miró y pensó que la gente de ciudad subestima el poder de ordenar lo pequeño. Que respirar. Antes de aprender no era una técnica, era un idioma, que había tardado demasiado en estudiarlo. A tu salud, dijo Lucía, levantando un vaso de plástico con agua. A la tuya, respondió él, y el brindis le supo a verdad. Guardó silencio, un rato, ese que antes le daba miedo. Luego habló no para explicarse, sino para entenderse. He tenido rabia, confesó. Con Isabel, contigo, conmigo, con el mundo que me pedía ser 2 personas a la vez. Pero la rabia se agota, y cuando se agota, si no hay nada debajo, uno se cae. No te caes, dijo Lucía tocándole la manga. Aquí no, repitió él. Miró el mar con los ojos de alguien que ya no necesita ganarle a nada. Comprendió que el amor no es una medalla ni una absolución, que hay amores que te sacan del agua y amores que te enseñan a flotar. Que Carmen fue casa mientras pudo y que saber irse a tiempo también es una forma de quedarse donde importa. Sacó del bolsillo una tarjeta gastada, la receta de tortillitas de camarón que guardaba en el cajón de los manteles. En el reverso, con letra apretada, alguien había escrito: lo importante es que floten. Sonrió. La vida, pensó, se le estaba llenando de instrucciones simples que tardó años en leer. Papá, dijo Lucía. Girasol, respondió. Él, y dibujaron en la arena uno tan grande que les sobró pétalo. El viento se llevó un trozo y Lucía no lloró. Se fue, dijo. Vuelve después. Vuelve, dijo Alejandro. A veces distinto, pero vuelve al mediodía, el chiringuito. Olía a aceite limpio. Compartieron pan con aceite y un plato de tortillitas. Lucía mojó el último trocito en agua, su rito, y brindó otra vez. Alejandro sacó el móvil, le sacó una foto a la franja que el mar repetía y abrió la aplicación de la fundación. Había un mensaje de una maestra de Vallecas. Hoy pintamos la línea. Uno de mis peques dijo: ahora ya sé por dónde volver cuando me pierda. Gracias. Debajo, un corazón amarillo dibujado con dedos de niño. Para volver cuando me pierda, leyó en voz alta. Para volver, repitió Lucía, como si hubiera inventado la frase. Alejandro escribió una respuesta que no hablaba de donaciones ni de expansión. Solo puso: gracias por pronunciar bien. Y pulsó enviar. Caminando de regreso, encontraron a Carmen en el paseo. No fue sorpresa. Había un horario tácito, aprendido sin decirlo. Se sentaron los 3 en un banco que miraba al mar. Lucía tarareó do, re, mi y Carmen le marcó el compás con los dedos. Alejandro no dijo nada. No hacía falta. ¿La franja de tu escuela nueva?, preguntó Carmen. ¿De qué color la quieres? Amarilla, dijo Lucía, como si respondiera sol. Amarilla será, prometió Carmen. Se quedaron así, escuchando el viento y el oleaje, cada uno con su parte del silencio.
No eran familia como antes. Eran algo más difícil y quizá más valiente, gente que eligió no romper lo que no les pertenecía, gente que aprendió a quedarse donde debía. Carmen se levantó. «Me voy», dijo. «Vuelvo después». «De visita», contestó Lucía sin drama. «De visita», sonrió Carmen Dot Alejandro, la vio alejarse con la serenidad de quien ya no mide las cosas por para siempre, sino por cómo se está mientras dura. Le dio la mano a su hija. «¿Lista?» «Lista, Dot». Anduvieron por la arena hasta Saint-Ouen, el sitio donde la línea del agua les tocaba los tobillos. La franja del mar, pensó él, también estaba a 90 centímetros del suelo si uno la miraba con los ojos correctos, a la altura de la mano de una niña. «Papá», dijo Lucía mirándolo, con esos ojos enormes que siempre decían más. «No me escondas». «Nunca», respondió él. «Te voy a pronunciar bien todos los días». Se quedaron quietos. El sol bajó un paso. En algún punto del paseo se oyó una radio con una copla vieja. En Madrid alguien pintaba otra franja. En el buzón de la casa esperaría un sobre con un girasol. Nuevo. La vida, finalmente, había aprendido a usar sus colores sin pedir perdón. «A tu salud», dijo Alejandro, levantando el vaso. «A la tuya», dijo Lucía. Brindaron. Y el mundo, por fin, se puso a su altura. Si esta historia te tocó, suscríbete a Historias Ocultas. ¿Qué habrías hecho tú? Te leo en los comentarios. Apóyanos en el enlace de la descripción. Nos vemos en la próxima historia.